Hoy les vengo a hablar sobre la libertad. La libertad que nos damos, no la que nos quitamos. A esa no la quiero ni mencionar. La libertad que me dieron mi mamá y mi papá cuando yo era chiquita, con rulos chiquitos, e hizo que yo pueda hablar, escribir poemas y dibujar. La libertad que se amalgama cada mañana a mi persiana y no me deja salir de la cama si no la abrazo y después la suelto y la comparto. La libertad. ¿Saben que hace un poco más de un año hice un viaje? Fui a Nueva York y fui al MoMA, al Museo de Arte Moderno. Y justo había una muestra de Björk, la cantante, no sé si la conocen, una genia, y la vi. Bueno, claramente no tomé un café con leche con ella, aunque me hubiese encantado, pero la vi. La vi en sus canciones, en sus letras, en sus melodías, en su música, en sus gritos, y fue así. Ella y yo, sentadas a la mesa, mantela lunares, con las manos agarradas a la taza calentita que hacía de línea de horizonte para nuestros ojos, que flotaban como barcos sobre las canciones de Björk. Ella me compartió su libertad. En el MoMA hay una muestra fija increíble. 1880-1940. Gauguin, Mondrian, Chagall, Van Gogh, Picasso. Tengo que confesarles que no soy una enamorada de Picasso. Sin embargo, cuando veo cuán salvajemente es diferente a sí mismo una y otra vez, estamos él y yo sentados a la mesa. Esta vez solo yo con las dos manos agarradas a la taza calentita. Él reclinado hacia atrás, balanceándose sobre la silla, pensando que agarrada soy yo a mi taza. Él me comparte su libertad. ¿Saben qué? Hice un par de viajes en taxi en que me pasó una situación y es que los taxistas me decían que antes ellos se consideraban los psicólogos del pueblo, que todos les contábamos nuestras historias, que les hablábamos, ellos nos daban sugerencias y que ahora ya nadie les habla, que estamos todos tic, 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 con nuestros celulares y no les dirigimos la palabra. Ahí como la situación se repitió, yo dije, ok, voy a hablar. Francamente, yo no hablaba ni antes de que existiesen los celulares, pero dije, bueno, vamos a hacerlo. Ahí paro un taxi, hola, buenas tardes, qué fresco que está, ¿no? Parece que se va a poner más lindo, después no sé si escuchó algo. Ahí el taxista me mira y en silencio me dice, yo soy mudo, no hablo, pero sí escucho. Y fue así. Él y yo sentados a la mesa. Él con las dos manos agarradas a la taza calentita. Yo con las dos manos agarradas a la cabeza pensando, ¿le hablo o no le hablo? Finalmente decido hablarle y durante todo el viaje me responde con un fantástico dígalo con mímica. Él me compartió su libertad. Mi abuela. Mi abuela y yo estamos siempre sentadas a la mesa. Mantel floreado, taza de porcelana del 1800. Ustedes tendrían que ver a mi abuela. No hay color en la naturaleza que ella no use. No hay prendedor que ella no se ponga. No hay atrevimiento que ella no se dé. Ella, con sus 93 años, me comparte su libertad. Y ahora estamos todos nosotros sentados a la mesa, cada uno con su taza, con su historia, con su atrevimiento. Quiero aprovechar que somos solo nosotros y esta intimidad para contarles algo. Y es que en lo profundo yo siento que soy gracias a los que se atreven. Gracias a los que sonríen, a los que están atentos, a los que aplauden con desmesura, a los que son auténticos, a los que extienden la mano, a los que están boquiabiertos,
a los que ven a los otros, a los que están soñando, a los que están despiertos, a los que hacen que las cosas sean posibles, aún siendo imposibles. Gracias por compartirme su libertad. Muchas gracias.